UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California presentan Diálogos sobre China y el mundo. El podcast. Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos sobre China y el mundo. El día de hoy vamos a hablar sobre una de las alianzas más influyentes, de más rápido crecimiento en el escenario internacional, los BRICS. Este es un grupo conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y se ha reunido del 21 al 24 de octubre de 2024 para comentar aspectos económicos, de desarrollo sostenible, de financiamiento también, o de finanzas. Así que mi nombre es Andrei Guerrero y bueno, en este episodio vamos a analizar este grupo, su impacto global, los resultados de esta reunión. El papel de China me parece también importante, es un país con mucho peso, con mucho liderazgo en ese grupo, y cómo podría o no cambiar el orden mundial. Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, Andrei. Un saludo a todos. Aquí atento a esta cumbre que se dio se dice, la tercera ciudad más importante de Rusia, que es Kazán, hace apenas unos días, y pues que creemos es importante hablar un poco más a detalle de ella y de los temas que manejan, ¿no? Que se están discutiendo en este grupo de países bastante heterogéneo y sui generis, pero a la vez muy importante, creo yo, para el mundo, ¿no? Definitivamente, sí. Y antes de empezar, como siempre, agradecer a UABC Radio, a la Facultad de Contaduría y Administración, por el espacio, por la oportunidad para brindarnos un espacio de conversación, a Jorge Galván, Andrei Guerrero, y también a los profesores y profesoras que se han ido involucrando en este bonito proyecto de comunicación. Estudiantes también, que vamos a ir incorporando conforme pase el tiempo. Así que, ¿quiénes son estos países, Jorge? Ese quizás puede ser un reto que tú mencionabas hace un momento, ¿no? La heterogeneidad, ¿no? El hecho de que hay, pues, una diversidad de sistemas políticos, económicos en estos 4 o 5 países. Pero, ¿quiénes son? ¿Por qué se agrupa? ¿De dónde viene este grupo de países que hoy está buscando hacer un contrapeso a nivel internacional a Occidente, verdad? Hay que recordar que la agrupación nace en este siglo, en el siglo XXI, es una agrupación muy joven, 2006, en una Asamblea General de la ONU, por iniciativa del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Él hace una invitación. Inicialmente fue a Brasil, India y China, ¿ok? Para discutir en paralelo aspectos importantes de lo que era el siglo XXI en sus inicios, ¿no? Posteriormente se incorpora la economía más estable del continente africano, pudiéramos decir, que es Sudáfrica, y se le agrega la S al acrónimo, ¿no? Al BRIC se le agrega la S y ya se conforman los BRICS. Y más que nada, Andrei, en estos 18 años de historia de los BRICS, creo yo que con una palabra muy sencilla podemos definir su rol, y es un contrapeso, ¿no? Es un contrapeso a la agrupación de países por excelencia, ¿no? Este petit comité que ha sido el G7. Sí, hay que recordar que el G7 se expandió durante varios años a un G8 o un G7 más 1, y ese más 1 era el asiento que ocupaba como invitado, más no como votante ni comentador, a Rusia, ¿no? Pero bueno, con toda la controversia política y demás, Rusia queda fuera, obviamente, del G7, y le dan una importancia y una relevancia mayor a esta agrupación de los BRICS, ¿no? Pero también hay un antecedente, Jorge, a ver si ahorita puedo buscar el dato concreto, de que conceptualmente se va a crear por un economista, sí, ¿verdad? Sí. Y que va a decir, aquí está el futuro de la economía global, ¿verdad? Jim O'Neill, según yo, 2001, pero luego estos países, al ver esos pronósticos de un economista que creo que es de Estados Unidos, sí, pues van a retomar esa propuesta y van a conformar este grupo, ¿verdad?
con esos objetivos que tú mencionas. Nace de un documento que se publicó por ahí en este siglo, donde este señor resaltaba a las economías emergentes de mayor crecimiento, ¿no? Y de mejores pronósticos al inicio del siglo. Y curiosamente, en el mundo anglosajón son muchos de los acrónimos, ¿no? Y de utilizar estas abreviaciones que son más fáciles de manejar y que se te quedan grabadas de manera más fuerte en la memoria. Y posteriormente se oficializa unos años después, ¿no? En el 2006. Así es. Eso me parece interesantísimo, ¿no? Que conceptualmente nazca en Estados Unidos como una propuesta de un académico, un investigador economista, y que después esa idea que nace por ahí un laboratorio, ¿no? Donde están analizando aspectos en algún instituto de Estados Unidos, se retome políticamente por los países y le den una seriedad, ¿verdad? Eso también puede tener implicaciones sobre si realmente años, décadas después, ha logrado esas expectativas que se tenían, ¿no? Al principio de este siglo. Sí, yo creo que al inicio del bloque no se hablaba tanto. Sí, eran estos reportes que cada 6 meses se dan a conocer de los pronósticos de crecimiento, el comportamiento del comercio internacional por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Pues sí, lo tocaban ahí, pero ya yo observo, Andrei, que hay un antes y un después en la historia de los BRICS, desde mi punto de vista, a partir de la pandemia. Empiezan a estrecharse los lazos. Año con año se seguían reuniendo, ¿no? O sea, las cumbres han estado ahí presentes, invitaban a países y han creado instituciones, que eso es algo de lo que vamos a platicar ahorita, ¿no? Más sin embargo, creo yo que de 4 o 5 años a la fecha, como que cobraron una relevancia mayor, ¿no? Y como que el mundo dice, caray, estos vienen en serio, ¿no? Pareciera ser. Eso es lo que yo percibo. Sobre todo, pues a raíz de lo que ocurre en esta operación militar especial de Rusia en Ucrania en febrero del 2022, ¿no? Eso es. Y para poner las cosas en contexto, Jorge, nace de una idea sobre países emergentes con potencial para rivalizar económicamente con las grandes potencias del mundo. Sí. Pero, ¿qué es un país o una economía emergente? Es una pregunta fundamental, ¿no? Que tendríamos que hacernos. Y por aquí tenemos un texto muy interesante de Young y compañía, hecho en 2008, muy cerca, ¿no? De cuando están esas discusiones sobre países emergentes. Justo en la crisis de las hipotecas. Se publica este paper sobre gobernanza corporativa en economías emergentes, donde revisa, ¿no? Cuáles son las consideraciones conceptuales que hay que tener en cuenta al abordar economías emergentes. Y son 2 básicamente, Jorge. La primera, países de bajos ingresos. Son países que en condiciones socioeconómicas están atrasados, ¿verdad? Sí, tienen marginados en comparación a Europa Occidental y Norteamérica, ¿no? Eso es. Pero que al mismo tiempo, ese es el segundo elemento de este concepto de economías emergentes, tienen un rápido crecimiento económico de entre el 6 y el 10% del Producto Interno Bruto, y que ese crecimiento económico se está dando por la liberalización de la economía. Entonces, esas son las 2 características, por así decirlo, de economías emergentes. Y fíjate que yo he hecho algunos ejercicios a través de la página de datos del Banco Mundial para ver, pues, quiénes serían hoy 2024, 2023, los países emergentes, y ya ninguno de los BRICS me aparece. Si me aboco a ese concepto, ¿no? Bajos ingresos y rápido crecimiento. Aparecen otros países que ni te imaginas, ¿no? De qué localidades son, pero ya no aparecen ahí estos otros. Seguramente entonces, un Guinea, por ejemplo. Así es, con son países. Esta riqueza del oro negro que está causando ese revuelo económico y financiero, ¿no? Así es, son países africanos, por ahí aparecerá alguno que otro latinoamericano, pero a estos donde estamos ahorita hablando han madurado su economía, ¿verdad? Y también, Andrei, aquí hay que recordar que el crecimiento acelerado del que habla esta definición
era un crecimiento sostenido, ¿no? En el tiempo. Así es. Sí, no por lograrlo un año o dos ya te vas a convertir en un país emergente. Acá también es importante agregarle a esa definición que yo utilizo con mis alumnos en las clases, el grado de madurez que va adquiriendo el mercado interno del país. ¿No? Esa es una característica también, ¿no? Cómo esos ritmos de crecimiento tan elevados se deben de traducir en un poder adquisitivo mayor de la población y por ende en una fortaleza del mercado interno, un robustecimiento que te permite precisamente seguir obteniendo esos ritmos de crecimiento año con año. Llegará el momento, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, en que para evitar el sobrecalentamiento de la economía, el propio país empieza a relajarse un poco, ¿no? Y pues esto tiene límites. Ahí es donde ya empezamos a observar nosotros que, por ejemplo, una China ya no logra aquellos ritmos hasta de 2 dígitos que en su momento logró tener, ¿no? Así es, sí. Es una decisión propia, ¿no? Pues en términos medioambientales tiene un costo, ¿no? Cobra factura. Sí. Y a eso precisamente lo ha definido China la nueva normalidad histórica, ¿no? En términos de que va a desacelerar su economía y precisamente es después de la pandemia, en donde se propone ya no crecer a 2 dígitos y lo que hemos visto es que así ha sido, ¿no? En estos años pospandémicos está creciendo entre el 5-6%, pero que bueno, es un abismo también. Es un abismo muy grande. Una perspectiva mexicana, definitivamente, ¿verdad? Entonces, Jorge, para avanzar en la conversación, este grupo representa actualmente casi la mitad de la población mundial. Exacto. Es pues una gravitación importante, ¿no? En términos demográficos, el 40% de la producción global de petróleo y alrededor del 25% de las exportaciones de bienes. Pero, ¿qué papel tiene China allí, ¿no? Sabiendo que ese país es la segunda economía del mundo, que es el segundo país más poblado del mundo desde hace poco, ¿no? Que ha superado India a China en ese rubro. ¿Qué papel tendrá China en términos de liderazgo, de la agenda, sin con duda, ese peso tan importante tecnológico, económico, medioambiental, etcétera? Sin duda China es el líder del grupo, creería yo. Nada más hay que recordar que la principal institución que hasta el momento ha emanado del grupo, que es el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, pues tiene su sede en Shanghái, ¿no? La segunda ciudad más importante de todo China. Fue el principal financiador del capital inicial de $100,000 millones con el que arranca el banco. Pero ellos insisten todavía. Yo le di un seguimiento puntual a la cumbre porque estaba esperando qué declaraban sobre esta moneda virtual que están trabajando. No se dijo gran cosa, pero salieron otros temas interesantes. Ellos siempre insisten y quieren dejar en claro que no hay un rol protagónico de nadie, ¿no? Tratan de mandar esta democratización en la toma de decisiones, a diferencia de lo que se les critica a los otros grupos de naciones como la ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario, no se diga, o el propio G7, en donde los intereses de Estados Unidos están siempre por encima del resto de sus, entre comillas, socios o amigos, ¿no? Acá ellos insisten en que no, pero mi particular opinión es que China es el líder del grupo. Rusia ha adquirido una relevancia también, un protagonismo. Y cuando el mundo creía que con las sanciones a Rusia que empezaron a partir del 22 de febrero del 2022, 24 de febrero del 2022, cuando arranca esta invasión a Ucrania, pues parece ser que el refugio de Rusia fue precisamente los BRICS, ¿no? Eso es. Entonces, no es explícitamente líder, pero implícitamente podríamos decir que China está liderando la agenda propuesta de desarrollo en los BRICS. Entonces, este tema que te interesa tanto de la moneda, ¿no? Que es una parte importante de esta última cumbre, Jorge, que está buscando de alguna forma de independizarse, ¿no? Del dólar estadounidense. Esa es la propuesta, ¿no? Ellos han promovido esto que se llama a nivel internacional la desdolarización. ¿No? ¿Y ahí qué rol juega China? ¿Qué decisiones se tomaron en esta última cumbre? Adelantándonos un poquito.
definieron ya el conjunto de activos financieros que van a respaldar en un inicio el valor de la moneda. Ellos pretenden que sea la alternativa, incluso por obvias razones, ellos hablan de madurar un sistema de pagos internacionales alternativo al SWIFT, que es el principal que existe en el mundo, liderado por Estados Unidos, ¿verdad? Todavía no queda del todo claro cómo van a ser las emisiones por países, ¿no? Incluso ya hay hasta diseños que circulan en la red de la moneda, pero lo que sí tienen bien presente es que va a ser una moneda digital. Eso es. Sí, eso va a ser una moneda digital que vendría a fortalecer la relación financiera de los hoy ya 10 países oficialmente miembros de los BRICS en sus transacciones comerciales inicialmente, ¿no? Ya posteriormente se pensaría que la madurez de la misma moneda y la expansión en el sistema financiero internacional permitiría hacer inversiones y otro tipo de transacciones en ella, ¿verdad? Mas, sin embargo, ellos no renunciarían a sus monedas, que también eso es algo interesante, ¿no? Claro. No va a ser una unión monetaria tal cual lo hicieron los europeos, pero sí es una moneda alternativa que yo creería va a competirle de manera muy rápida pues al euro y al dólar de Estados Unidos, que son las dos más importantes. Interesante lo que están planteando, porque China ya tiene tiempo con proyectos de la digitalización de su moneda, ¿no? Del yuan digital. Sí. Es el más avanzado en el mundo. Así es. Entonces, híjole, a ver, ahí va a estar complicada la decisión, ¿no? De si quiere mantener esta postura discreta China de liderazgo, pero al mismo tiempo ha avanzado tanto en su sistema de digitalización financiero, va a ser una decisión complicada, ¿no? El no decir, pues aquí ya está todo el mecanismo hecho, retómenlo o hagamos algo alternativo. Jorge. Fíjate que ahí se cumple un principio del que ellos hablan mucho, sobre todo rusos y chinos, que es el de poner por delante el colectivismo en lugar del individualismo, ¿no? Y obviamente en el discurso es fácil encontrar la cara opuesta a lo que se critica del otro lado del planeta. ¿Sí? Están en una competencia, esto es real, ¿no? No estamos inventando nada acá. Es muy evidente las posturas de Estados Unidos, de la Unión Europea, ¿verdad? Versus las posturas de este nuevo sur global que yo sigo resaltando está encabezado y liderado por los BRICS. Entonces ellos, en este caso que tú planteas que es muy interesante de qué hacer como China cuando tú ya has avanzado tanto, ¿no? En la digitalización del yuan, yo creo que acá tendrían que buscar la manera de cómo, tal vez incluso ese experimento que ya China echó a andar, porque hay que recordar que en las Olimpiadas de Invierno de Beijing ya hicieron un experimento de la utilización del yuan digital que parece ser salió muy bien. Pudiera replicarse, pero ahora ya en 10 naciones, ¿no? Que sería muy interesante, creo yo. Ese tema me llama mucho la atención y bueno, hay un montón, ¿no? Te platicaba hace un momento de esta declaratoria de 134 puntos. O sea, eso te da para no sé cuántos episodios, ¿no? Sí, seguro. Entonces estamos ante una agrupación, Jorge, creada desde inicios del siglo XXI que ha ido cobrando importancia a partir de algunos puntos de inflexión en la historia, ¿no? Crisis de 2008, más adelante la pandemia de COVID-19, pero ¿qué ha pasado con respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia y cómo ese país ha generado influencias en este grupo de países? ¿Qué ha pasado? ¿Qué participación tiene Rusia en un contexto de guerra en ese grupo? Es cada vez más relevante, yo creo. Incluso recibir Vladimir Putin a los mandatarios de las naciones de los BRICS en Kazán, pues no es un tema menor, ¿no? Estás hablando de el espaldarazo, como decimos coloquialmente, a una nación que ha tratado de verse como paria en la comunidad internacional, con
hoy en día rondarán cerca de 10,000 o un poco más de 10,000 sanciones. Sí, o sea, es impresionante esto, ¿no? Y que justo el despojo o el congelamiento, como le quieras llamar, de los activos de reserva que poseía el Banco Central ruso en bancos occidentales, de aproximadamente 300,000 millones de dólares, creo yo que esto prende los focos de alerta en estos temas financieros, sobre todo que hemos estado platicando, ¿no? Yo lo veo porque se ve en las noticias, en los programas que analizan este tema, y lo puedes leer también como el liderazgo, porque además es una persona que tiene formas muy particulares de conducirse, que es Vladimir Putin, ha hecho que en el bloque de los BRICS Rusia aparezca como un protagonista, ¿no? Uh-huh. Yeah. Su propia personalidad creo yo que ayuda mucho a eso. Uh-huh. Aunque se quiera crear desinformación, ¿verdad? Que a mí me sigue extrañando cómo los medios son tan manipuladores. Creo que te comentaba hace unas semanas o días, André, cómo esta nota que se publicó, se dio a conocer yo la vi en TV Azteca, uh-huh. Y pues no soy partidario de ver TV Azteca, ¿no? Uh-huh. Pero me tocó verla por cuestiones de que no había más que hacer, ¿no? En la noche antes de dormir. Y hablaban de supuestamente ellos como en la cumbre Vladimir Putin corre de una reunión a Nicolás Maduro, ¿no? El presidente de Venezuela. Cosa que cuando tú lees los medios rusos o chinos, pues te das cuenta que no es cierto, ¿no? Uh-huh. Nicolás Maduro fue un personaje invitado a la cumbre que asistió porque es uno de los principales interesados en la región de Latinoamérica para incorporarse a los BRICS, ¿no? Uh-huh. Entonces, el protagonismo de Rusia está ahí, yo diría, es junto con China los dos grandes líderes, aunque Brasil también tiene su parte, ¿verdad? La expresidenta Dilma Rousseff es quien dirige el banco uh-huh. de los BRICS, entonces ahí también hay parte importante en esto, ¿no? Ya, eso es. El grupo inicia con 4 países, sí. Se expande unos años después con Sudáfrica, exacto, pero se busca incorporar a otros países, Jorge. Etiopía, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, están interesados en incluirse. Ellos ya se incluyeron, en enero de este año. Ajá. Sí. Y tienen la misma posición que estos otros 5 que de alguna forma iniciaron. Sí, es una mesa donde todos tienen voz y voto, veto. Sí, inicialmente, cada país tiene un voto a la hora de someter a votación cualquier decisión que implique al grupo, ¿no? Entonces, estos países con Arabia Saudita tienen un tratamiento distinto porque inicialmente se hablaba de que ya era un miembro permanente, pero ahorita está ahí en una transición rara, no sé por qué. Seguramente cuestiones políticas serán las que causaron esto, pero se menciona incluso en su sitio web oficial como un miembro oficial del bloque, ¿no? Muy bien. Cada uno tiene su voto. Llama la atención, por ejemplo, una Etiopía, ¿no? Sí. ¿Qué sabemos de Etiopía más allá de el turismo natural y de todo eso, ¿no? Muy poco de su economía, pero es un país importante en la idea de incorporar a más naciones del continente africano, ¿verdad? Y bueno, Egipto, que es también un país, pero del norte de África, es una nación, ahí sí, estamos hablando de un actor relevante, incluso geopolíticamente hablando, ¿verdad? Claro. El caso de Irán es de llamarse mucho la atención porque tiene en el bloque justo a 2 de sus principales socios, que es Rusia y China, ¿verdad? Eso es. Fíjate que de ese análisis que comentaba hace rato sobre, así, ver con detalle los datos desde el Banco Mundial bajo el concepto de economías emergentes, Etiopía, de estos que se han incorporado, es el único que aparecía en esa información que pude graficar. Entonces sí es una economía emergente bajo ese concepto, ¿no? Pero bueno, llama mucho la atención, Jorge, que la incorporación de estos nuevos actores, participantes en este bloque, se está dando norte de África y Medio Oriente, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Por qué
la expansión se está dando en esas latitudes y no en otras. ¿Cómo la Bueno, ves? acá la gestión que hizo durante un tiempo el presidente de Brasil, ¿verdad? Luis Ignacio Lula da Silva, para que su vecino y socio en el Mercosur más importante, que es Argentina, se incorporara, pues se vio afectada por los resultados de la elección de hace un año, ¿no? En el país, en donde llegó un personaje que de lo primero que dijo fue que Argentina, a pesar de que ya estaba autorizado su ingreso a partir del 1 de enero del 2024, no iba a incorporarse al bloque, ¿no? Javier Milei ha sido un presidente que abiertamente se decanta por seguir los pasos de lo que diga el gobierno estadounidense, ¿no? Y juega esa carta. Yo creo que acá en el continente, pues sigue pesando mucho esta doctrina Monroe, ¿no, André? Hay muy pocas personalidades que dirijan países en el continente con una importancia relevante que se atrevan a coquetear con los otros, ¿no? A irse a la fiesta de enfrente en lugar de quedarse en la que ha sido invitado permanentemente. Y bueno, México no es la excepción, ¿no? Sí, aunque por ahí recuerdo, ¿no? Que, bueno, la geopolítica era otra, ¿no? Felipe Calderón, ¿no? Decía en un punto de su sexenio, este año o en este sexenio los BRICS se van a escribir con M, ¿no? Y por ahí me acuerdo de esa frase, pero bueno, al final no perduró, fíjate. La situación era otra definitivamente, ¿no? Si quizás México hoy levanta la mano a cómo están las cosas ahora, pero rápido yo creo los BRICS le abren la puerta, ¿no? A la Cancillería mexicana para comenzar a incorporarlo. Jorge, entonces la cumbre en Kazán, 16ª cumbre de los BRICS, que se celebra en Rusia, ni más ni menos, del 22 al 24 de octubre, bajo el lema Fortalecimiento del multilateralismo para un desarrollo y una seguridad globales justos. Qué nombre, ¿no? Ahí para darle peso a lo que están buscando consolidar en el mundo, ¿no? Bajo el liderazgo chino implícito, pero siempre buscando generar esos otros espacios, ¿no? Más allá de la ONU, más allá de Banco Mundial. Tú que eres especialista en relaciones internacionales, André, ¿cómo definirías el multilateralismo? Bueno, el multilateralismo es un escenario en donde distintos actores están participando y tomando decisiones en el escenario global. Y no es un único líder o dos, ¿verdad? Venimos en la época de la Guerra Fría, por ejemplo, de un sistema bipolar. Exacto. Y después, cuando se consolida Estados Unidos como la potencia hegemónica, va a ser unilateral, ¿no? El sistema político internacional. Entonces, esto es un llamado a que todos o casi todos los actores del mundo puedan tener una toma de decisiones más allá de dos, más allá de uno. Entonces, ese es el llamado, ¿no? Es un escenario complicado de entender, ¿no? De si realmente esto está pasando o, como decíamos al principio, ¿no? Es China quien está liderando este grupo. Se imponen por sus tamaños. Así es. ¿Verdad? Económicos, poblacionales. Eso es. Ciertos países. Sí, se discute mucho, ¿no? Porque en el discurso político suena bien, ¿no? Oye, qué bonito, ¿no? Que haya espacios donde cualquier país pueda levantar la mano y sea escuchado independientemente de sus condiciones económicas, sociales, tecnológicas, pero al final sabemos, ¿no? Al menos en los BRICS, que China tiene mucho peso poblacional, económico, tecnológico y por lo tanto de alguna forma lidera la agenda de lo que se propone ahí, de las decisiones, así que eso sería... En algunos casos, abrir los temas mundiales a que todos voten, pues no es lo mejor, ¿no? Lo acabamos de ver en esta más reciente Asamblea General de las Naciones Unidas cuando se sometió a votación de los miembros el levantar el embargo impuesto a Cuba por parte de Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Todo el mundo votó a favor, excepto dos países, Estados Unidos e Israel. Entonces,
con esos dos que no votan a favor, la propuesta no va. Eso ¿no? es. Entonces, a veces este ideal, ¿no? de someter una votación a tantos personajes tan distintos y con tantos intereses tan diferentes, pues a veces tiene su lado negativo, ¿no? Sí, definitivamente. Pues la misma ONU está diseñada, ¿no? En su Consejo de Seguridad para que 5 países, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, tomen las decisiones más importantes de paz y seguridad, ¿no? Independientemente de lo que se someta a votación en Asamblea General, allá está la última palabra y allá se tienen que poner de acuerdo estos 5. Y ese sistema también tiene muchas críticas, ¿no? Porque pues, es poco democrático, muchos países han alzado la voz de incorporarse, ha habido cierta apertura para que haya otros países que participen, pero hasta ahora solamente pueden ser participantes. Sí, estos asientos rotativos, así ¿no? es, Que ¿no? Incluso México ha estado ahí. Así ¿no? es, ¿no? Entonces, no tiene, no sé, a mí me parece a veces hasta una simulación, ¿no? Tiene que cambiar y creo que los BRICS de alguna forma demuestran, ¿no? Que hay alternativas y que esto puede modificarse, ¿no? El liderazgo de China va a ser clave de qué va a pasar con estas instituciones internacionales, estas guerras, ¿no? También que están encendidas ahorita, hacia dónde van a ir, quién sabe, ahora con Trump va a determinar el futuro de estas instituciones. Pero bueno, Jorge, ¿qué pasa con las decisiones, las discusiones en esa cumbre número 16 de estos BRICS, sistema de pagos alternativos? Ya lo comentábamos un poquito. ¿Qué más quisieras comentar allí? Bueno, es importante aquí explicar brevemente qué es un sistema de pagos alternativos, ¿no? Estos sistemas de pagos, Andrei, entrelazan a las instituciones financieras de los países para permitir que herramientas de pago electrónicas o digitales, ¿verdad? Que se utilizan en el comercio hoy en día, pues se lleven a la práctica, ¿no? Son esenciales pues para el comercio internacional, las inversiones, las transacciones que hay entre múltiples actores, ¿verdad? Y desean ellos promover y consolidar una alternativa. Hay que recordar que tanto China como Rusia tienen sus propios sistemas de pagos. El CIPS es el de China, que es el segundo más importante del mundo detrás del SWIFT. Entonces acá ellos en la cumbre precisamente pusieron sobre la mesa de la discusión el consolidar un propio sistema de los BRICS. Yo deduzco que en gran medida sería ya este andamiaje que tiene China, unirlo con el que tiene Rusia, ¿verdad? Brasil en su momento hizo un ejercicio, fíjate, es interesante, y ver de qué manera se entrelazan entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque con un sistema de pagos alternativo tú puedes utilizar otras monedas, ¿no? Claro, eso es. Y explícitamente entonces, Jorge, sobre este tema también de asuntos financieros, se está diciendo este sistema busca desdolarizar a las economías participantes, tener una alternativa que sirva para transacciones de comercio, de inversiones, financiamiento desde luego. ¿Cómo la ves ahí con esa alternativa que están proponiendo? Pues ¿Tiene el potencial? Cuestionable. ¿Es muy cuestionable? Sí, desde la óptica del occidente, sí. De hecho, Trump amenazó ya en su campaña, ¿no? Vamos a ver si lo cumple. Sí. Que cualquier país que se atreviera a dejar de utilizar el dólar de Estados Unidos iba a sufrir las consecuencias, sobre todo comerciales, con este manejo arancelario. Como que ahora el lema de campaña, o uno de los lemas más usados por él, fue el trato arancelario, ¿no? Con eso amenazó a medio mundo, incluyendo México. Sí. Entonces, pero yo lo veo muy, muy válido, ¿verdad? Fíjate, creo yo que lo que ha manchado o se ha visto muy mal por parte de estos países y de otros más, ¿no? Ha sido que históricamente Estados Unidos utiliza su moneda como un arma en contra de los países que no se alinean a ellos, ¿no? Y puede desestabilizar o estabilizar, según sea su conveniencia, pues el sistema financiero de cualquier nación, ¿no? Yo creo que la desdolarización se aceleró precisamente con el embargo a estos recursos que el Banco Central de Rusia tenía ahí depositados, ¿no?
eso prende cualquier foco de alerta, André. Ujú. ¿Por qué? Porque normalmente, incluyendo el Banco de México, sus activos de reserva los tienes depositados en esa banca occidental-anglosajona, ¿no? Ujú, ujú. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí está permanentemente la amenaza, ¿no? Ujú. A ver, no te alinees, votas en contra, te quieres ir por la libre, pues a ver, aquí tengo tus activos que pueden ser decomisados, ¿no? Ujú. Ahí está, por ejemplo, también el oro del Banco Central venezolano, ¿no? Y hay un montón de casos ahí. Ujú. Entonces, yo creo que esta desdolarización es un tema muy interesante. Yo Ujú. siempre insisto con mis estudiantes que hay que leer y estar más familiarizados con él, ¿no? Ujú. Muy bien. Esto por el aspecto financiero, Jorge. ¿Qué pasa con los alimentos, sector primario, granos? ¿Qué se ha comentado en esa cumbre? Hablaron también de crear un costal de granos, Ujú. ¿no? Esa era la traducción. Este costal de granos va a ir encaminado a no especular con los precios de dichos granos en los mercados Ujú. para tratar de remediar un poco el problema tan severo de hambruna que se vive en muchos países del mundo, ¿no? Ujú. Hay que tener siempre presente que uno de los lugares a los que más se enfocan las acciones de los BRICS es precisamente a África Ujú. y al sudeste asiático, donde hay muchas naciones lidiando con hambruna, ¿no? Entonces, esta iniciativa que poco se habló de ella acá, creo yo que es tal vez de las más importantes por la trascendencia en caso de consolidarlo, ¿no? Ujú. Eso es. Entonces, Jorge, estamos ante un grupo de países que se va expandiendo y que tiene una meta clara, ¿no? El convertirse en una alternativa de modelo de desarrollo occidental, al modelo de desarrollo occidental, perdón, reducir esa dependencia que también se tiene con las economías y sobre todo el dólar estadounidense, a su sistema financiero, y por lo tanto existen grandes expectativas, ¿no? Que seguramente han cambiado desde que se creó este grupo, ¿no? Quizás hasta reducido, o quién sabe, ¿no? Pero tú, ¿cómo ves las expectativas, el futuro de este grupo? ¿Tiene el potencial? ¿Es solamente una etiqueta que se quedó, que se creó por allá en algún lugar de Estados Unidos y que después incorporaron? ¿O cómo los ves No, tú yo hacia el creo, futuro? yo creo lo contrario. Yo creo Ujú. que el grupo cada vez cobra mayor relevancia y fuerza. Ellos insisten en que no van a crear mecanismos de militares como la OTAN, ¿verdad? Por más que insista la propia OTAN de crear una OTAN en Asia, los BRICS se resisten a ello. Ujú. Más sin embargo, hay cooperación también ahí, Ujú. ¿verdad? Hay un acuerdo importante de cooperación militar y científica entre Rusia e Irán, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Pero aquí hay que destacar, André, también el tema del petróleo. Si A te ver. das cuenta tú, varios de los miembros hasta hoy de los BRICS son potencias petroleras, ¿no? Ujú, Estamos así hablando es. de Rusia, Emiratos Árabes, Ujú. ¿verdad? Arabia Saudita, Sí. propio Brasil, ¿verdad? Ujú. Y están generando también una alternativa, creo yo, energética, ¿no? Potenciando las relaciones entre ellos. Hay que recordar este acuerdo estratégico entre Irán y China por 25 años negociado, ¿no? Que descansaba en eso, en petróleo y gas principalmente. Entonces, yo creo que hay muchos temas interesantes. Yo no creería que el bloque se ve débil o es una agrupación sin sentido. Yo creo que cada vez que se ve una agrupación más sólida, Ujú. ¿no? El propio secretario de Relaciones Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov, habla de poco más de 30 solicitudes de países para incorporarse, ¿verdad? Ujú. Tampoco no dicen todos, ¿no? O sea, puede ser incluso ahí un juego, ¿verdad? De estar hablando de muchos países. Lo cierto es que sí hay naciones interesantes ahí en la lista de espera Ujú. que haría del grupo algo más fuerte, ¿no? Más importante, Ujú. liderando este nuevo sur global del que se habla, ¿no? Sí, pero al mismo tiempo
Jorge, me parece que esa incorporación de cada vez más países diversos, ¿no? En sistemas como iniciábamos esta conversación, política, economía, recursos naturales, hace que sea quizás el principal reto de este grupo, ¿no? Sí, la cohesión. ¿Cómo le van a hacer para tantas voces tan diferentes, con intereses nacionales, con necesidades también tan distintas, cohesionar todo eso y unirlo para presentar una propuesta alternativa a un modelo económico y de desarrollo propuesto por Occidente? Yo creo que justo los une una cosa. A ver. Que es el hartazgo de este orden mundial basado en reglas, como le llaman el G7 y compañía, ¿no? Eso es, ahí está. Entonces, vamos a ver si eso funciona, ¿no? Para unir todas estas voces. El mismo Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, aquí tenemos una declaración sobre este grupo. La organización intergubernamental BRICS puede desempeñar un papel muy fuerte en el fortalecimiento del multilateralismo para el desarrollo y la seguridad global. Instó al bloque a ayudar a forjar un sistema financiero global más equitativo, impulsar la acción climática, mejorar el acceso a la tecnología y trabajar por la paz, especialmente en Gaza, Líbano, Ucrania y Sudán. Entonces estamos viendo ahí un reconocimiento, ¿no? De Naciones Unidas a este grupo, una petición, ¿no? De ojalá que se estén reuniendo para beneficio de la humanidad y no para otras cosas. Así que bueno, Jorge, nos acercamos al final de esta conversación. Sin lugar a dudas, esta cumbre de los BRICS permite ver el potencial que tiene este grupo de países, quizás para rediseñar el orden mundial. Ya veremos cómo se van encauzando todas estas voces, que los une eso que tú dices, ¿no? Esa situación de hartazgo de un sistema liderado por Occidente desde hace ya varias décadas, pero tienen retos por delante, ¿no? El unir esas necesidades, intereses nacionales. La influencia china, una vez más, es importantísima en este bloque, tiene un peso muy relevante. Entonces va a ser clave el seguir esas propuestas de estrategias, de agenda desde China. Así que bueno, yo me despido así. Jorge, ¿algún comentario final que tú quieras hacer? Es simplemente recomendarle a la gente darle seguimiento a estos temas, consultar las fuentes de información de esos países para leer la otra cara de la moneda. Muy importante. Y pues estar atentos, ¿no? El mundo está cambiando, hay que estar conscientes de ello y pues hay que prepararnos, ¿no? Muy bien, así nos despedimos entonces. Un saludo a todos. Claro que sí, muchísimas gracias otra vez a UABC Radio por el espacio, a Omar y a todo su equipo. Nos escuchamos pronto, hasta luego. Saludos. Diálogos sobre China y el mundo, el podcast. Una colaboración entre UABC Radio y el Centro de Estudios China Baja California. Disponible en Mixcloud y Spotify.